Dos índices han mostrado un buen inicio de 2013. En Wall Street tenemos al Standard & Poor's recuperándose de una manera sólida y el IBEX también ha mostrado cifras positivas en general. Para hablar sobre este tema nos encontramos con el jefe del Departamento de Análisis de XDirect, Alexis Oces. Alexis, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Bien, gracias. Bueno, la semana pasada el S&P llegó a su máximo en 5 años. ¿Debemos leer como que Estados Unidos ya está dejando atrás la crisis y viene tiempos mejores este año? Va a depender. Lo que pasa es que el Standard & Poor's está soportando, yo lo que quiero es que se está manteniendo en niveles máximos, pero no está logrando la confianza para romper esos niveles máximos y llegar incluso a superar 1500 y llegar a 1560, que es el nivel máximo pre-crisis 2008. Ahora, ¿qué es lo que ha soportado el Standard & Poor's? Pongamos en una balanza cuáles son las cosas buenas y malas. Si miramos las cosas malas, vemos que la solución del fiscal cliff no fue definitiva, no es una solución de largo plazo, sino que más bien fue una solución de muy corto plazo. Vemos por lo menos 3 potenciales focos de incertidumbre con el fiscal cliff y se refiere a la discusión de reducir el gasto fiscal en Estados Unidos. Esa discusión lo más probable es que lleve a generar mucha incertidumbre en el mercado. Por el otro lado, tuvimos un aumento de la tasa de desempleo de 7,7 a 7,8 y recordemos que Bernanke había dicho que iba a hacer todo lo posible con incentivos monetarios para bajar esa tasa a un 6%. Mientras esa tasa no llegara a un 6%, no iba a dejar de incentivar la economía. Por el otro lado, tienes los resultados empresariales que partes con Alcoa, con un reporte de utilidades de 0,03, un poco mayor a lo esperado por el mercado. El mercado se lo tomó muy bien por un repunte del precio del hierro a nivel internacional. El ámbito económico había mejorado, habían algunos indicadores de creación de empleo que estaban subiendo. Por lo tanto, todo ese contexto en general hizo que el precio del Standard & Poor's subiera. Ahora, ¿por qué se mantiene? Porque no hay un catalizador que esté tirando los precios hacia abajo. Un catalizador podría haber sido la tasa de desempleo subiendo, el otro catalizador podría haber sido las peticiones de desempleo aumentando mucho, pero la verdad es que el Standard & Poor's se mantiene en un rango superior, esperando la reunión de hoy día a las 6 de la tarde de Bernanke, donde genere expectativas sobre cómo va a crecer la economía en Estados Unidos durante este año. Y ahí uno se puede centrar porque puede decir, bueno, ¿cómo ves la economía? Por un lado, la creación de empleo en Estados Unidos ha sido de 150, 153 mil creaciones de empleo promedio. Imagínate, desde la crisis del año 30 en adelante eso es lo que ha promediado. Y si tú te vas a los últimos años, no supera los 200 creaciones de empleo promedio. Estados Unidos creando menos de 200.000 empleos mensuales es una generación de empleo mediocre que no va a ayudar a caer la tasa de desempleo. Y por el otro lado, si eso lo conjugamos con que el PIB de Estados Unidos no crece más allá de un 2%, lo más probable es que entremos en un escenario de recesión para este 2013 en Estados Unidos. Ahora, perfecto. En ese sentido, yo creo que el Standard & Poor's debiese caer. Tiene una tendencia alcista de corto plazo, muy pronunciada, pero creemos que podemos ver una corrección por lo menos hasta los niveles de 1400. ¿Ustedes entonces recomendarían hacer una venta corta en este escenario de que debiera...? Sí, lo que pasa es que está justo en el nivel máximo. Si estos niveles te permiten tomar posiciones de venta corta con un stop loss muy limitado, o sea, tienes una posibilidad de arriesgar muy poco para ir a ganar una corrección bastante amplia del Standard & Poor's. Pero como te decía, mientras no hay un catalizador de mercado que genere incertidumbre, que genere temor en el mercado, lo más probable es que el Standard & Poor's siga subiendo y eso lo vamos a ver solamente si rompe 1470, 1475 en adelante. ¿Y ahí no convendría comprar tampoco? Sí, o sea, sobre esos niveles perfectamente. Claro. Pero yo lo acompañaría no solamente de una ruptura a ese nivel, sino que más bien de que los resultados empresariales en el ámbito bancario en Estados Unidos, financieros, sean mejor a lo esperado. Se espera que por lo menos de las 10 instituciones financieras, 8, por lo menos 7, terminen reportando menor a lo esperado. Y eso sería el catalizador negativo para que el Standard & Poor's cayera. Bueno, ahora en otro sector vemos que el índice del IBEX de España ha mostrado cifras positivas, tuvo un 2012 bastante rojo. ¿Qué debiera venir para este índice? ¿Cuál debería ser la tendencia? Sí, mira, uno se centra en el IBEX siempre porque es donde parten los focos de problemas generalmente en Europa, pero Europa en sí está sumida todavía en una crisis de endeudamiento. Ahora,
si nosotros miramos los escenarios positivos de Europa, han llegado a acuerdo. El Banco Central Europeo logró congeniar un poco y hacer que la Unión Europea, que el Banco Central vigilara a los bancos, o sea, que fuese un ente regulador. Y por el otro lado, los resultados macroeconómicos habían mostrado un leve repunte. Ahora, el mercado ha sido un poco engañoso porque Europa venía creciendo a menos 0,4 y el último dato creció a menos 0,1, o sea, un dato mejor al anterior, pero sigue siendo negativo. Técnicamente Europa está en recesión. Ahora, si te centras en España, lo que ha sucedido en los últimos días, el IBEX ha tendido a aumentar porque las colocaciones de deuda han sido mucho menores. España hoy le debe al Banco Central Europeo cerca de 8% de la deuda, o sea, si tú lo comparas con años anteriores, le debe mucho menos al Banco Central Europeo, y eso hace que la tasa de spread caiga al 5% y Europa mejore en escenarios de incertidumbre. Así que la gente apuesta mucho más por una compra en el IBEX, y yo creo que lo más probable es que incluso rompa los niveles que está actualmente y se vaya a buscar los 8.900, que fueron los máximos antes de la crisis subprime. ¿Esto como en qué rango de tiempo debería pasar? Nosotros pensamos que, dependiendo de las noticias macro, si Europa no entra a recesión o si Estados Unidos no entra a recesión, si seguimos con un panorama muy parecido al actual, y me refiero a que índices macroeconómicos mostrando repuntes, China mostrando un leve repunte también, incentivando la economía, y por el otro lado Estados Unidos también con un posible QE4 en marzo. Todo eso en la juguera, probablemente de aquí al segundo trimestre debiésemos ver un IBEX fortaleciéndose bastante. Bueno, ¿y cuál es la recomendación para los inversionistas? Bueno, los inversionistas tienen que estar pendientes de dos cosas. Uno, de la reunión de la Reserva Federal hoy, y segundo, de la posibilidad que exista un QE4 en Estados Unidos. ¿Cómo vemos ese escenario? Si tú miras desde el punto de vista fundamental, malos datos macroeconómicos debiesen fortalecer el dólar, porque el dólar actúa como refugio. Vamos a ver probablemente un escenario fuera de los fundamentales, descorrelacionado a los fundamentales. ¿Por qué? Porque si los datos macroeconómicos siguen saliendo malos, el mercado va a asumir que Estados Unidos, la Reserva Federal, va a tener que intervenir sí o sí el mercado. Si interviene significa aumentar o disminuir, mejor, presionar el dólar a la baja para hacerlo más competitivo, comprar deuda, comprar bonos, y eso significa que el dólar va a caer. Por lo tanto, vamos a ver probablemente un escenario donde los malos datos macros sean inminentes y un dólar cayendo. ¿Y será probable ese escenario? ¿Vendrá un QE4? Porque sí. Se había descartado que la Fed ya había hecho suficiente, que ahora debiera ocurrir solo en flujo natural, las cosas se debieran dar mejor. Sí. A ver, el QE4 podría ser inminente, lo que dijo la miembro de la Reserva, que durante el 2013 probablemente, después del 2013 no haya más incentivos monetarios. Pero me quedo con las palabras de Bernanke, que comentaba que si la tasa de desempleo no caía, iba a incentivar la economía. Yo creo que ese incentivo va a venir en marzo probablemente muy fuerte. Incluso marzo-abril podría venir ese incentivo monetario. ¿Pero y no debieran permanecer las medidas que se están tomando ahora si es que no baja el desempleo? ¿O debieron venir nuevas? Deberían venir nuevas medidas, porque no son suficientes. Sí. Okay. No son suficientes las medidas actuales para mantener una tasa de desempleo a la baja. O sea, eso es lo que podría suceder. Ok. Bueno, Alexis, muchas gracias por tu análisis. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercados. Que tengan muy buenas tardes.